Miró hacia arriba, entrecerrando los ojos a través de la bruma polvorienta. Allí, justo al lado del poste de madera, estaba una delgada muchacha apache. Su cabello era un revoltijo enredado, sus pies descalzos estaban cubiertos de barro y sus ojos estaban llenos de hambre y miedo. Sin decir palabra, simplemente se agarró su vientre vacío. Sus labios estaban agrietados y secos. Reed detuvo lo que estaba haciendo. Él no preguntó su nombre. Él simplemente abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. La niña dudó, pero el olor a pan de maíz fresco que emanaba de la cabaña iluminó sus ojos. En la cocina, Reed colocó un trozo de pan de maíz caliente y una taza de leche de cabra sobre la mesa. La muchacha se sentó, todavía cansada. Pero en el momento en que sus dedos tocaron la comida, la devoró como si no hubiera probado nada igual en mucho tiempo. Elías trajo una vieja manta de lana y la colocó cerca de la chimenea. Nadie dijo una palabra. Solo el crepitar del fuego y el sonido de la masticación apresurada llenaban la habitación. Reed estaba sentado en un rincón sosteniendo su pipa. De vez en cuando sus ojos se desviaban hacia el niño. Una vez que su estómago estuvo lleno, se envolvió la manta alrededor de los hombros, le hizo a Reed un pequeño gesto de asentimiento, un silencioso gracias, y luego salió en silencio, desapareciendo en el crepúsculo pintado con polvo rojo. Reed permaneció sentado, mirando el fuego, dominado por una extraña sensación. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que esta cabaña sintió los pasos de un niño. Habían pasado 3 días desde que Reed le dio algo de comer a la niña apache. Pensó que nunca la volvería a ver. Pero en la tarde del 4.º día, justo cuando el sol se estaba poniendo rojo intenso y comenzaba a ocultarse tras las colinas, Reed vio una figura familiar flotando cerca de la valla. Él te había regresado. Su cabello todavía estaba enredado, su mirada aún cautelosa, pero esta vez no estaba sola. A su lado estaba una mujer alta, con el rostro hundido, los hombros desnudos y marcados con antiguas cicatrices de látigo, su brazo izquierdo envuelto vagamente en un paño sucio y manchado de sangre. Sus pasos eran desiguales, pero sus ojos oscuros ardían con una feroz alerta. Reed dejó el cubo de agua que había estado sacando y se quedó quieto en el porche. La mujer se detuvo a unos 9 metros, empujó a su hija tras ella y habló con voz de caballo, agotada por el cansancio: no tenemos a dónde ir. Puedo hacer lo que sea: acarrear agua, cocinar, cuidar el ganado, limpiar la tierra. Solo les pido que nos dejen pasar la noche, aunque sea debajo del porche. Reed los miró fijamente un largo rato sin decir palabra. El perro viejo gruñó suavemente y luego se quedó en silencio. Una ráfaga de viento levantó polvo rojo por el campo, haciendo vibrar la desgastada cerca de madera. Recordó a la niña comiendo pan de maíz días atrás, sus labios agrietados, ese gesto incómodo de asentimiento. Ahora estaba de pie detrás de su madre, agarrando el dobladillo de una camisa rota, con los ojos aún llenos de miedo, pero esta vez con un destello de esperanza. Reed suspiró. No era un hombre amable, ni alguien a quien le gustara meterse en los problemas de los demás. Pero en ese momento, el vacío de su cabaña resonó con una voz familiar. No des la espalda a los necesitados. Era algo que su esposa solía decir muchos años atrás. Hace tiempo, cuando aún vivía. Él asintió y abrió lentamente la puerta. Adelante. Sin decir una palabra más, Reed se dio la vuelta y entró en la cocina, avivando el fuego. Cuando madre e hija entraron, sacó una vieja silla de madera y puso la última hogaza de pan de maíz y una olla de frijoles sobre la mesa. Luego miró hacia la esquina de la habitación donde había una manta gruesa doblada. «Duerman ahí», dijo Reed con claridad. May inclinó la cabeza con voz temblorosa. «Gracias, señor». Lai se sentó enseguida, agarrando el tazón de frijoles calientes. Su rostro tenso comenzaba a relajarse lentamente. Reed se sentó al otro lado de la habitación, con la mirada fija en el fuego, sin hacer preguntas. A veces lo entendía. El silencio es lo más amable que puedes ofrecer. Esa primera noche,
La pequeña cabaña estaba tan silenciosa que se podía oír cada crujido y estallido de la leña ardiendo en la estufa. Reed yacía en su vieja cama de madera, de espaldas a la madre y a la hija, acurrucada sobre la manta tendida en el suelo. Estaba acostumbrado a estar solo. Pero esta noche, el sonido de alguien más respirando. La misma habitación despertó algo en él. No era incomodidad, solo algo desconocido. A la mañana siguiente, cuando Reed salió a sacar agua del pozo, Mai ya se había levantado. Cojeaba con otro cubo, con los hombros temblorosos de dolor, pero su rostro reflejaba determinación. «Déjame hacerlo», dijo con firmeza, como si tuviera que demostrar su valía. Reed no dijo nada. Él simplemente tomó el balde y lo puso al lado del pozo en el cobertizo del ganado. Mientras Reed estaba atando el heno nuevamente, notó que Thea trotaba detrás de él. La niña colocó un puñado de heno delante de un ternero, sus ojos se iluminaron de alegría. Reed hizo una pausa por un segundo, la miró y luego asintió en silencio. No sonrió, pero la frialdad en su mirada se suavizó un poco. Al mediodía, cuando Elías regresó del campo, vio que el porche había sido barrido y que sus camisas rotas habían sido remendadas con hilo áspero. Abanatada estaba sentada apoyada contra un poste, su brazo izquierdo todavía le dolía, pero sus ojos brillaban más como los de alguien que había encontrado un pequeño propósito después de correr demasiado tiempo. Reed se detuvo en los escalones, sorprendido. Habían pasado años desde que alguien tocó sus cosas, y ahora alguien las cuidaba en silencio. Esa noche, la cena transcurrió con tranquilidad. Abanada había condimentado la olla de frijoles con unas hierbas que llevaba en una bolsa de tela. Reed le dio un mordisco. Un suave calor se extendió por su lengua. Él no dijo nada, simplemente siguió comiendo. Pero hubo un cambio sutil en su expresión. Algo más suave brilló en sus ojos. Thea se sentó junto a su madre y dejó escapar una suave risita la primera vez que Reed la escuchó reír. Era un sonido débil, infantil, y se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo desde que había escuchado un sonido como ese. Al día siguiente, mientras Reed estaba reparando la cerca, vio a Abanatada moviéndose lentamente con una muleta, recogiendo pasto seco. La herida todavía le dolía, pero no se detuvo. Trabajó de manera constante y nunca dejó el trabajo a medias. Reed se acercó, tomó el bulto de su hombro y lo colocó en el carrito. Se miraron el uno al otro. Ni una palabra intercambiada, solo un entendimiento silencioso. Habían pasado 3 días. La cabaña, antaño acostumbrada al silencio, ahora albergaba el sonido de pasos, del agua del pozo que se extraía y del tintineo de las cucharas contra las ollas. No era una familia, todavía no era algo cercano, pero ya no era un lugar para un solo hombre. Reed todavía mantenía la distancia, pero sabía que algo estaba empezando a cambiar. Lentamente, sin palabras, el cielo de la mañana se despejó y la luz del sol se extendió por la pradera como una alfombra dorada. Reed Callahan llevó su martillo hacia la cerca norte, donde los viejos postes de madera se habían derrumbado hacía tiempo. Estaba acostumbrado a trabajar solo, pero esta vez 2 figuras lo siguieron. Aanada, con el hombro envuelto en una tira de tela áspera para cubrir la herida, se arremangó y levantó un pesado tronco como si no sintiera ningún dolor. Los músculos de sus hombros se flexionaron. Sus manos desgastadas por el sol agarraron la madera con fuerza y la colocó limpiamente en su posición. Reed frunció el ceño ligeramente, no con desaprobación, sino con sorpresa. No esperaba que una mujer tuviera ese tipo de fuerza y resolución. El té tampoco era de los que se quedaban quietos. La niña llevaba pequeños fardos de paja, ayudando a juntar hierba seca para el establo del ganado. Una bandada de gallinas curiosas la seguía a todos lados, haciéndola reír a carcajadas. El sonido resonó en el patio abierto, un sonido que Reed no había escuchado desde el día en que perdió a su familia. Al mediodía, los 3 estaban sentados bajo la sombra del viejo roble. Reed le pasó la jarra de agua a Abanada.
Ella tomó un sorbo y algo en sus ojos se suavizó. Thea, sentado en el medio, abrió una bolsita de tela y compartió lo que quedaba de maíz tostado, ofreciendo un puñado para leer. Lo aceptó lentamente y asintió en señal de agradecimiento. Esa tarde, trabajaron juntos para reparar el techo del refugio de caballos. Avanada subió, clavando listones de madera en su lugar. El sudor empapaba la parte trasera de su camisa. Reed sostuvo la escalera firmemente abajo, mirando hacia arriba de vez en cuando, pero su mirada ya no estaba llena de dudas. Se había convertido en algo más parecido a un respeto silencioso. Thea, descalza y polvorienta, estaba parada cerca, entregándoles clavos y herramientas pequeñas, pero ansiosa por ayudar en todo lo que pudiera. La cena Vidusk fue diferente. En lugar de guardar silencio, Avanada le hizo a Reed algunas preguntas breves sobre la tierra y los cultivos. Él respondió bruscamente, pero su tono había perdido su frialdad. Thea intervino y habló sobre el ternero recién nacido, lo que hizo reír a ambos. Esa noche, Reed se sentó en el porche delantero, encendiendo su pipa y mirando el patio, ahora más ordenado después de un día de trabajo compartido. Dentro de la cabaña, Avanada estaba doblando la manta de su hija, sus movimientos firmes, pero suaves. Reed dio una larga calada a su pipa y exhaló lentamente. En su interior había empezado a brillar algo de calidez que creía que lo había abandonado hacía mucho tiempo. No era exactamente una familia, pero esta cabaña ya no se sentía vacía. Realmente aprecio tenerte aquí. Y si esta historia quizás despertó en tu corazón el recuerdo de tardes polvorientas y el sonido de cascos resonando, entonces asegúrate de suscribirte a mi canal para que cada día podamos sentarnos juntos nuevamente y te cuente otra historia del oeste. Esa noche, el viento aullaba a través de las grietas de la puerta, esparciendo cenizas en lentos círculos alrededor del fuego. Reed estaba sentado a la mesa, tallando un pequeño trozo de madera con su navaja de bolsillo para convertirlo en un señuelo de pesca. Avanata estaba sentado frente a él, cosiendo una camisa rota con hilo grueso, mientras Thea ya estaba profundamente dormido, acurrucado en una manta cerca de la estufa. La habitación estaba cálida pero llena de silencio. Después de un largo rato, Avanatada bajó la aguja y miró hacia arriba, sus ojos oscuros y profundos. Met lee directamente. Probablemente quiera saberlo, dijo ella suavemente, con su voz baja y como de caballo. ¿Por qué la chica y yo terminamos aquí? Reed no respondió. Él simplemente asintió levemente, dejó el trozo de madera a un lado y esperó. Avanatada respiró profundamente. Vivíamos en Bakersridge. Pertenezco a un hombre de allí. Me trataba como si fuera su propiedad. Cuando ya no pude darle un hijo, me golpeó, me llamó inútil, las marcas del látigo, el brazo roto. Levantó el brazo vendado, con la mano ligeramente temblorosa. Son de él. Su voz se quebró, pero su mirada permaneció orgullosa. No pude soportarlo más. Tomé a Teiva y corrimos. Desgastamos los pies, cruzando las colinas rocosas, con el estómago vacío, las piernas sangrando, solo para alejarnos de su sombra. El silencio se apoderó de la cabaña. Solo se oía el crujir de la leña y el sonido del viento que azotaba el porche. Reed se levantó lentamente, se acercó a la chimenea y añadió otro leño. No dijo nada, pero a medida que las llamas se elevaban, Avanata vio sus ojos claramente fríos, grises, firmes como el acero. No había lástima en ellos, ni curiosidad, solo comprensión y algo parecido al respeto. Avanata bajó la cabeza y volvió a hablar, con voz aún más suave. Si viene aquí, me iré. No. Quiero traer problemas a tu puerta. Reed la miró un largo momento y luego dejó caer el cuchillo sobre la mesa de madera. Su voz baja y firme. Nadie tiene derecho a arrastrarte de vuelta a ese infierno. No mientras tú y la chica estén en esta tierra. Avanata se quedó paralizada por un instante. Algo indescifrable cruzó su rostro curtido por la confusión. Quizás entonces su expresión se suavizó con una silenciosa gratitud.
No dijo nada más. Simplemente inclinó la cabeza de nuevo y siguió cosiendo. Reed regresó a la mesa y recogió el trozo de madera. Continuó tallando. Pero en el fondo, supo que desde ese momento sus destinos estaban unidos, aunque nadie lo dijera en voz alta. Esa tarde, el cielo ardía rojo como el fuego. El sol estaba a punto de ponerse, pero su luz abrasadora aún quemaba la pradera. Reed Callahan estaba apretando la garra de su caballo cuando el viejo perro gruñó de repente, con el pelaje erizado. El sonido de cascos resonó en la distancia, seco y retumbante como el redoble de un tambor fúnebre. Reed levantó la vista, entrecerrando los ojos. En el polvoriento camino rojo que conducía al rancho, un jinete solitario se acercó, alto y delgado, con el sombrero calado hasta la mitad de la cara, pero en la inclinación de sus hombros y su forma de montar, Reed supo de inmediato que no era un vagabundo inofensivo. Avanata salió al porche, agarrando con fuerza el marco de la puerta con una mano. Reconoció esa silueta incluso a 100 pasos de distancia. Su respiración se aceleró. Su brazo herido tembló levemente. «Es él», susurró. Reed no preguntó. Apoyó la mano en la empuñadura del Winchester, apoyado en el abrevadero, con la mirada fría como el acero. El hombre detuvo su caballo justo fuera de la puerta y levantó la cabeza. Una larga cicatriz brillaba en su mejilla hasta la barbilla a la luz del atardecer. Soltó una risa seca y burlona, con voz áspera y cruel. «Avanada, ¿de verdad crees que puedes huir de mí? Eres mía, mujer. Y esa chica también. Ambas me pertenecen». Dentro de la cabaña, Tiva soltó un suave grito y se aferró con fuerza a el vestido de su madre. Avanatada dio un paso al frente, pero Reed levantó una mano para detenerla. Salió al porche, alto y firme como un poste de madera. «No es de nadie», dijo Reed en voz baja y firme. El hombre se rió con desprecio, pero había un destello de ira en sus ojos. Sacó su arma y apuntó directamente al porche. El aire se tensó, se estiró como un arco. Reed no parpadeó. Con calma, casi con demasiada calma, levantó el Winchester y lo amartilló con un agudo y resonante clic que rompió el silencio. El sonido hizo que el caballo del hombre se encabritara y Winnie, presa del pánico, pisoteó el suelo. «Baja el arma», dijo Reed, con la mirada fija en el objetivo. «Si quieres salir vivo de aquí», el hombre apretó la mandíbula y su dedo se movió en el gatillo. Avanada, detrás de Reed, contuvo la respiración. Tiva se escondió detrás de la puerta, con los ojos abiertos por el miedo. Por un momento, los dos hombres permanecieron como montañas, listos para chocar entre sí. Entonces, por fin, el hombre dejó escapar un gruñido furioso y bajó su arma. «Te arrepentirás de esto, Cove. Todo el maldito pueblo sabrá que estás escondiendo a una mujer salvaje». Hizo girar bruscamente su caballo y se alejó, desapareciendo entre el polvo rojo y arremolinado del domingo agonizante. Reed bajó el Winchester. Su rostro no cambió. Retrocedió hasta la cabina donde Avanatada todavía temblaba, abrazando a Thea. Con solo una mirada dijo todo lo que había que decir. A partir de ese momento ya no les dejaría correr más. 3 días después, un viento del sur levantó polvo rojo sobre la pradera. Espeso como el humo, Reed Callahan estaba de pie en el porche delantero, con los ojos fijos en el camino de tierra. Sabía que ese hombre regresaría y que esta vez no estaría solo. El sonido de los cascos retumbó por la tierra, pesado y siniestro, como tambores de guerra llamando a la venganza. Desde el sinuoso sendero surgieron 4 jinetes de la bruma. Al frente de ellos estaba el hombre de Baker's Ridge. Su rostro se retorció por el odio y tenía una pistola colgando a su costado. Detuvo su caballo justo en la cerca, burlándose mientras gritaba: «Cobb, te lo advertí. Pero no me escuchaste. Entrégame a la mujer y a la niña, y te dejaré conservar tu tierra». «Pero si no lo haces», gruñó, sacando su arma y apuntándola directamente. «Quemaremos esta cabaña hasta los cimientos».
Abanatada jaló a Tiba hacia adentro, con miedo en sus ojos. Reed bajó del porche, con Winchester firmemente en su agarre, su voz áspera y firme. Esta es mi tierra. Nadie los llevará a ninguna parte. El aire se quedó quieto. Uno de los hombres arrojó una antorcha a la cerca seca. Las llamas estallaron en un instante. Humo negro se arremolina en el cielo. La risa resonó a través del calor. ¡Fuego! El líder rugió. Se oyeron disparos en el aire. Las balas se estrellaron contra los postes de madera. Astillas volando en todas direcciones. Reed arrojó su rifle al hombro y disparó. Un hombre se cayó de su caballo y cayó con fuerza al polvo. Abanada, desde detrás de la puerta, agarró el rifle de caza que Reed había dejado a un lado y disparó un tiro que destrozó una de las ruedas de su carreta, provocando un frenesí en sus caballos. Thea gritó, pero Reed gritó, ¡abajo!, y se lanzó hacia un lado, disparando una segunda ronda. La bala rozó el hombro del líder, haciéndolo aullar de dolor mientras disparaba a ciegas hacia la cabaña. El humo, las llamas y el polvo rojo se mezclaron para formar una tormenta mortal. Reed corrió hacia el abrevadero, se agachó detrás de una viga de madera y disparó de nuevo. Otro hombre se agarró el estómago y cayó. Finalmente, cuando el fuego aún ardía y el humo aún no se había disipado, el líder gruñó. «Retrocede. La próxima vez traeré a todo el maldito pueblo». Dio la vuelta a su caballo y se marchó. Los dos últimos hombres corren tras él hacia la neblina de color rojo sangre. El sonido de los cascos se perdió en la distancia, dejando solo el crepitar del fuego y el denso olor a pólvora. Reed dejó escapar un suspiro, la sangre corrió por su hombro, pero sus ojos permanecieron fríos como el acero. Se volvió hacia la cabaña y vio a Abanada parada en la puerta, con su rifle todavía humeando y el té aferrándose a su vestido. En ese momento, los tres supieron que aquel ya no era un lugar de refugio temporal. Se habían mantenido firmes juntos, y a partir de ahora, cualquiera que se atreviera a cruzar esa valla tendría que pagar el precio. El invierno había pasado y los vientos duros y secos lentamente dieron paso a una calidez extraña y suave. A lo largo de los campos que rodean el rancho, pequeñas briznas de hierba nueva se abrían paso a través de la tierra agrietada. Los pájaros regresaron, piando en el techo del porche, todavía quemado por las cicatrices de bala. Reed Callahan se apoyó en su azada, secándose el sudor de la frente. El brazo que una vez había sido rozado por una bala, estaba casi curado ahora, dejando atrás una cicatriz tan delgada como un hilo de plata. A su lado, Abanatada se arremangó y apretó sus fuertes brazos mientras levantaba una pesada tabla de madera. Aunque su vieja herida no estaba completamente curada, sus ojos ardían intensamente, la mirada de alguien que había tomado una decisión y no volvería atrás. En el porche, Tiba estaba sentada construyendo un círculo de piedras, riendo de alegría. Cada vez que el viento le hacía volar su cabello desordenado por la cara, ella se giraba y gritaba, «Señor Reed, mamá dice que hoy vamos a plantar más maíz». Reed sonrió con una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. «Sí, vamos a tener una cosecha increíble». Día a día, los tres reconstruían la cerca que se había quemado, cavaban hoyos para plantar semillas y remendaban el techo de la cabaña, marcado por los disparos. Ninguno de ellos veía este lugar como algo temporal. Con cada golpe de martillo, con cada hilera de tierra removida, un voto tácito echaba raíces. «Esta es mi casa». Cuando cayó la noche, el fuego de la estufa parpadeó, proyectando sombras sobre las paredes de madera. Reed se sentó en su silla mientras Tiba dormía con la cabeza apoyada en el regazo de Abanata. La mujer apache miró a Reed. Sus ojos profundos ya no mostraban cautela, sino que estaban tranquilos y cálidos. «Ya sabes», susurró en la tribu. «Nunca pensé que tendría una casa como esta. Es maravilloso». Reed asintió. El gris en sus ojos estaba marcado por el cansancio, pero también iluminado por algo que no había sentido en años. La esperanza afuera, una luna creciente flotaba en el cielo oscuro,
brillando sobre la pequeña cabaña ubicada en la vasta pradera. Pero dentro de aquella casa de madera ya no vivía la soledad. Un ranchero que lo había perdido todo. Una madre abandonada por el mundo y un niño que parecía destinado a crecer con miedo de haberse encontrado. No habían elegido el camino fácil y estaban lejos de ser aceptados por la ciudad de Red Bluff. Pero se habían elegido el uno al otro, y eso fue suficiente para convertir incluso esta tierra dura en un lugar llamado hogar. Y cuando llegó la primera brisa del verano, trayendo el aroma de hierba fresca, Red supo que esto no era solo tierra. Allí era donde se quedaría su corazón. Queridos amigos, el amor en la frontera no necesita promesas ni testigos. Crece de manos callosas dispuestas a levantarse unas a otras desde miradas que entienden el dolor que las palabras no pueden tocar. En una tierra tan implacable, el amor es la única fuerza que nos impide perdernos. Porque cuando nos atrevemos a entregar nuestro corazón, cada herida puede sanar y cada casa puede levantarse de nuevo. Y al final, deseo para cada uno de vosotros una vida llena de felicidad y salud. Os quiero a todos, querida audiencia de las historias del salvaje oeste. Déjame saber cómo te hizo sentir esta historia. Deja un comentario abajo.